este canal. El día de hoy les traigo el sexto episodio de la serie Volver al Pasado. Esta vez nos estaremos enfocando en la civilización que más ha influido en Occidente. Así es, estoy hablando de la antigua Grecia. Si quieres saber más sobre Grecia, quédate viendo este video y no olvides suscribirte. Se le conoce como Antigua Grecia a la civilización que se desarrolló en el extremo noroeste del mar Mediterráneo. Su historia se divide en 4 periodos: la Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. Inició en el año 1200 a.C. y terminó en el año 146 a.C. Hablar de la antigua Grecia es hablar de guerras, fuerzas militares, pero también de grandes pensadores, escritores, artistas, políticos y arquitectos que nos han dejado una vasta herencia cultural. Esta civilización tiene sus orígenes en la cultura cretense y en la cultura micénica. Los cretenses se destacan porque su territorio era un gran centro comercial, y en lo artístico eran grandes constructores de palacio. Por otro lado, Micena se desarrolló bajo la influencia de Creta y se destacan por su gran comercio marítimo. Pero la situación se empezó a poner buena en el año 1200 a.C., cuando los micénicos fueron invadidos por el pueblo indoeuropeo de los dorios, dando así inicio al primer periodo de la antigua Grecia, la Edad Oscura. La Edad Oscura es un periodo que va del año 1200 al 750 a.C. Realmente no hay mucha información sobre este periodo y por esa razón se le dio el nombre. Pero ahora pasemos al periodo posterior, conocido como la Época Arcaica, que se caracteriza por la colonización de Grecia hacia otros territorios y también por la introducción de las ciudades-estado como Tebas, Atenas, Esparta y Argo. Las ciudades-estado o polis eran naciones independientes, es decir, cada una tenía su propia organización política, su propia economía y sus propias leyes, pero un mismo sentimiento de unidad los unían, ya que se asentaron en el mismo territorio y compartían las mismas creencias y la misma lengua. Los antiguos griegos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses a la vez, pero lo interesante era que sus dioses tenían la misma apariencia, los mismos defectos y cualidades que los humanos, a excepción de que ellos no envejecían ni mucho menos morían. Las deidades vivían en el Olimpo, la figura más importante era Zeus. Los dioses inspiraron grandes obras literarias, las cuales eran el conjunto de mitos y leyendas. A esto se le conoce como mitología griega. Algunas obras de la mitología griega son la Odisea y la Ilíada, ambas escritas por Homero. Ahora regresando a lo político, como les comenté, las polis entre sí eran sumamente diferentes y por eso peleaban entre sí. Las polis más importantes de la antigua Grecia fueron Atenas y Esparta. Los atenienses crearon el sistema político que hoy se usa, la democracia, la cual era la forma en la que los ciudadanos tenían una representación y un poder dentro de la política. También conocido como el gobierno del pueblo, la democracia ateniense funcionaba de la siguiente manera. El poder estaba concentrado en 3 instituciones. La primera era la asamblea, en la cual las personas consideradas como ciudadanos podían participar en reuniones para hablar de cuestiones del Estado. Además, la asamblea era la responsable de elegir a un poder ejecutivo. A este se le conocía como el consejo y se encargaba de la administración política y de supervisar a la tercera institución, el magistrado, que estaba formado por poderosos oficiales ejecutivos reelegidos anualmente por los ciudadanos. Cabe señalar que para Atenas no todos eran considerados ciudadanos. Únicamente los hombres nacidos en Atenas tenían el derecho de votar, excluyendo a otro tipo de personas como a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos. Ahora pasaré a hablarles del gran enemigo de Atenas, Esparta. Esparta se regía por una diarquía, lo que significa que habían 2 reyes. Un rey se encargaba de lo militar y otro de los asuntos internos. La guerra era algo sumamente importante para los espartanos y por ello a los 7 años de edad los niños ya comenzaban a ser entrenados. Como pueden ver, las polis eran sumamente diferentes entre sí. A veces eran como hermanos que se llevaban bien y se aliaban, pero otras veces se peleaban y todo terminaba en guerra. Durante el periodo clásico, que abarca del año 500 al 323 a.C., ocurrieron una serie de guerras de suma importancia.
Las guerras médicas fueron en las cuales los griegos trabajaron en equipo para derrotar y expulsar al gran imperio persa. Atenas fue desde ese momento la poli más poderosa, y por esa razón el período clásico también es conocido como la Edad de Oro de Atenas o como el siglo de Pericles, ya que Pericles fue un gobernador que le dio gran prosperidad a Atenas y quien además construyó el Partenón, símbolo emblemático de la antigua Grecia. Además, en este periodo surgió el teatro, con obras trágicas escritas por grandes autores como Sófocles, Eurípides y Esquilio. Sin embargo, en el periodo clásico no todo era arte y cultura, sino que también seguían habiendo guerras. ¿Recuerdan esa rivalidad que les decía que tenían todas las polis? Pues entre el año 431 a.C. y el 404 se comenzaron a decir sus verdades. Las dos polis más poderosas, Esparta y Atenas, lucharon para demostrar su superioridad. En este caso, los que resultaron victoriosos por su gran capacidad militar fueron los espartanos. Aunque en la antigua Grecia las guerras eran algo cotidiano, había un momento en el que todas las polis hacían una tregua. Ese momento ocurría cada 4 años con las Olimpiadas. Era el momento perfecto en el cual las ciudades-estado podían competir por demostrar a sus mejores atletas. Los ganadores se convertían en figuras heroicas. Algunos de los deportes que se practicaban eran las carreras, luchas, lanzamiento de disco y de jabalina. Retomando las guerras entre las ciudades-estado, al término de la guerra del Peloponeso, un nuevo personaje apareció, Filipo II de Macedonia, quien aprovechó este debilitamiento de las polis para anexarse territorios como Atenas y Tebas en el año 338 a.C. en las guerras de Queroneo. Tras la muerte del rey Filipo II, su hijo continuó con su legado, y ese hijo no era ni más ni menos que Alejandro Magno, quien fue el encargado de expandir toda la cultura helenística o griega a gran parte de Oriente. Alejandro Magno fue un hombre de gran liderazgo. Fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Persia y Media. Pero Alejandro Magno era humano y en algún punto tenía que morir. El año de su muerte fue el 323 a.C. y era un personaje tan importante que su muerte inauguró el último periodo de la Grecia antigua, el periodo helenístico. Debido a la muerte de Alejandro, sus posesiones se repartieron entre sus 4 generales. Sin embargo, ellos no pudieron igualarse al poder que Alejandro ejercía. Y fue por ello que Grecia comenzó a debilitarse. Hasta que en el año 146 a.C. el Imperio Romano logró conquistar, dando así fin a la antigua Grecia. Por el lado bueno, Grecia, aunque fue conquistada, los romanos no destruyeron su cultura y de hecho la adoptaron en ciertas cosas, por ejemplo, en el estilo de construcción, en sus creencias y hasta en sus vestimenta. La herencia cultural que la antigua Grecia le dejó al mundo, pero en especial a Occidente, es inimaginable. Por eso mencionaré a continuación algunas de las cosas que los antiguos griegos nos dejaron. En la filosofía, los griegos establecieron el pensamiento occidental, basado en la lógica y en la razón. Los filósofos más importantes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón, aprendiz de Sócrates, fue quien fundó la Academia, la cual era una escuela filosófica que contribuyó enormemente a distintas ramas del conocimiento, como las matemáticas o la astronomía. En la literatura, las obras griegas más destacadas son la Ilíada y la Odisea, que narran las aventuras de héroes y de dioses griegos en la guerra de Troya y en el regreso de Odiseo. También no debemos de olvidar que los griegos tuvieron una gran influencia en el teatro. En la arquitectura, una de las características más importantes de los griegos fueron sus columnas. Los 3 tipos principales eran las dóricas, jónicas y corintias. De hecho, se siguen usando hasta nuestros días. En la política, su herencia más importante ha sido la democracia. Además de esto, los griegos crearon el concepto de ciudadanía. En la escultura se destaca la idealización de los cuerpos y de los rostros. Algo peculiar es que parece que las esculturas se mueven. Para el estudio de la historia, el griego Heródoto es de suma importancia, ya que es considerado como el padre de la historia. Además, fue autor de 9 libros. Otro griego trascendental para esta área del conocimiento fue Tucídides, quien escribió todo acerca de la guerra del Peloponeso. Y bueno, si les gustó este video, no olviden regalarle likes,
suscribirse y también comentar qué sugerencias de próximos videos históricos les gustaría que hiciera en el canal. Nos vemos en el próximo video.